¿Desde dónde está Santiago Ríos en este momento? Estoy en Alemania, en un pueblito en la frontera entre, creo que estoy en la frontera entre Suiza y Francia, que se llama Lauterbach. Bueno, ¿y qué hace un pelado que estaba en Andes, Antioquia, hoy en Suiza? ¿Por qué llega allá? Bueno, no, estoy en Alemania, Por la eso, frontera. ¿qué está haciendo allá? No, estoy visitando a Nico, a un amigo que conocí pues, en el proceso, pues que ya ha pasado ya casi, creo que más de un año desde que lo comencé y que ya terminó, pero ya hace ya más de un año que yo, y es la razón de por qué nos conocimos en ProTalento. Eso, estoy aquí visitándolo. Y también, eso fue un viaje no planeado, literalmente fue 15 días de planeación. Eso fue medio desastre, no vuelvo a hacer eso. Pero sí, sí, hay un montón de historias de cuando llegué aquí y tal, y cuando tenía miedo de si me iban a dejar entrar o no. Pero con No, tal, venga, aquí estoy. arranquemos por ahí. ¿Cómo así? Usted es un crack en el mundo del software. ¿Y esta es la primera vez que salías del país o no? O sea, la primera vez No, que esa es ibas a la primera, Alemania. esta, no, esta es la primera vez que salgo del país y vivo a Alemania. Y recuerdo que los oficiales de aduana colombiana me dijeron como que, ¿esa es su primera vez saliendo del país? Y yo, sí. Y Alemania, sí. ¿Y cuánto tiempo sacar? Y yo, un mes y 2 semanas. Y ellos como que me iban como que, ok, pase. Y yo traía unos dulces que le iba a llevar a Nico y a la señora que está aquí en Alemania. Y también a una amiga que tenemos en París, que es que trabaja para los hermanos Bilbao en un fondo de ella, que conocimos de una forma muy random, es otra historia. Eh, entonces, traía unos dulces y en el escáner me vieron como que, hey, ¿usted qué trae ahí? Los destaparon como que, a ver qué trae, tal. Me pusieron como sospechoso de traer drogas y me llevan al cuartito, eh, así, poses en el escáner y tal, y todo bien, salí y sí, fue muy charro. Y también algunos me dijeron como que no, es por el bigote, que usted parece narco. Y yo, pues gracias, se lo había cortado. Y no le habían dicho nada. Oiga, Santi, eh, ¿te imaginabas que esta iba a ser la historia que contabas de ti en el 2020? ¿Que estarías contando en el año 2022? No, no, literalmente ha sido un poco, no va a ser que caótico, de pronto muy rápido sería la palabra, acelerado. Contanos, volvamos al pasado. Hoy uno busca de ti en LinkedIn y se encuentra un crack. El crack está en Alemania visitando a un gran amigo. Ujú. Se dedica al desarrollo. También tiene un podcast. Pero esa Sí, historia pareciera, como todas las historias, es solamente la foto de una persona, no el camino que ha recorrido. Vayámonos en el tiempo, devolvámonos en el tiempo y, y contanos quién era Santiago Ríos antes de comenzar esta aventura, en qué andaba pensando y cómo se entusiasmó eh, a entrar en este mundo y cómo ha cambiado la vida en estos años. listo, yo me acuerdo, tipo, creo que era 2020, noviembre. Yo estaba jugando Rodin, ese era un pasatiempo que se me pegó en pandemia porque eh, necesitaba como estar jugando con alguien y pasar el tiempo. Y recuerdo eso, que mientras un día limpiaba mi Facebook de cosas que no quería ver, como memes y cosas de esas, encontré una cosa que se llama Talento. Entonces me presenté porque había una espinita para mí que era el asunto del desarrollo de las tecnologías web que se me había pegado durante mi carrera, incluso antes, como en mis años de último año de secundaria, antes de salir del colegio, se me había pegado, se apagó, volvió a revivir durante la universidad. Y en ese tiempo a mí me había picado la espinita como que, el mundo tecnológico es bacano, dinámico, rápido, pues hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que crear. Y se me pegó, vi eso y vi que podía tener como tipo mentorías y tal, y como que avanzar un poco más rápido en ese tema y conocer a alguien que
o a personas que tuvieran como intereses similares en ese sentido. Ahí conocí a Nicolás de una manera muy extraña. Básicamente él solo me escribió como que, qué chiste, qué buenos chistes te pegas, tal. Y yo como que, sí, sas. Y empezamos a hablar así como casi a diario y ta, ta, ta. Ahí fuimos dando proyectos, entre esos proyectos se metió un montón de cosas y conocí un montón de gente y así es como ahora estoy en Alemania. Y ahora estoy trabajando en Ciribrium, que básicamente eso fue muy, ah, digamos, rápido, caótico, porque eso fue una fiesta tipo una semana en Bogotá, que él me invitó. Esa era la primera vez que yo volaba avión, recuerdo. Era de Medellín a Bogotá y yo llegué a un evento que literalmente solo duró como 2 días. La prevención era como un mes, no, que te duraba una semana, una hackathon, que nunca sucedió por temas de planeación, pero con tal, conocí al CEO de Ciribrium, que es un chico tipo de 20 años, sí, 20 años, ahora debe tener 21. Nos conocimos y él dijo, te va a contratar, y yo, qué bacán. Y, y ahí fue otro camino, que era, estar en un trabajo donde tenía que hablar otra lengua, y ahí lo mejoré mucho mi inglés durante el proceso en el que estaba en Ciribrium, y con ese inglés me sirvió mucho cuando llegué a Alemania, porque literalmente yo no sabía nada de alemán y todo lo que tenía que preguntar era en inglés. Entonces, fue bastante útil y también útil en el sentido de comunicación. Todavía no he alcanzado una maestría en ese sentido, pero de lo que me acuerdo cuando yo estaba haciendo 2020, no esperaba estar aquí, ¿cierto? Yo solo esperaba como aprender cosas y crear, pero yo estaba en una carrera de ingeniería eléctrica que cambié en ese proceso. Cuando la cambié, estaba en el limbo de si continuarla o no durante el proceso de irme metiendo más en el mundo tecnológico. Ahora eso está parado, esa carrera que voy a cambiar posiblemente o seguir otro camino porque hay un montón de posibilidades que tengo ahora, como pueden ser montar una startup en el futuro o ir y montarme en el tren de levantar capital y hacer eso, que eso también es muy difícil, y hay que aprender un montón de cosas. Entonces es otro camino que puedo pegar. Entonces hay un montón de posibilidades y ya el tema es más de las decisiones que tengo que tomar, que es un tema más de incentivos. Pero así, corto, o sea, yo hablo mucha paja, pero así, así corto, corto. Yo al principio no, yo solo estaba interesado en un mundo tecnológico y en conocer personas similares, pero no me imaginé pues que los cambios fueran tan acelerados. Y recuerdo algo que vos me dijiste al principio, que era como que una vida puede cambiar en un año, ¿cierto? En el momento fueron palabras y después se volvieron realidades. Entonces, es más como un aprendizaje de, de que los procesos de transformación tienen sus resultados, pero también hay que saber con quién uno los toma. Santi, uno te oye y yo creo que, no sé si es tu personalidad, pero creo que tú aceptas el llamado de la vida, es decir, te has dejado llevar por las invitaciones. Nicolás te dice, venga, camine para Alemania, llega por talento y venga y usted y te entusiasma. ¿Por qué? Digamos, hay veces la gente se pregunta el significado de la vida y yo creo que siempre que yo hablo contigo, como que llego a la conclusión y es que tú le preguntas a la vida, es más bien, bueno, ¿yo qué sentido le voy a dar a la vida? ¿Por qué? ¿Por quién crees que ha influido para que tú seas así? O sea, ¿por qué crees que tú te dejas y recibes invitaciones de la vida y juegas y fluyes con ella? O sea, supongo que es más por mi, no sé si es influencia de mi mamá o el hecho de que yo tengo 2 hermanos, entonces nunca estaba solo, como te podrás imaginar, y yo tenía con quién jugar y inventábamos juegos y cosas de esas. Entonces siempre había eh, eh, como ese flujo de la vida sencillo de hacer las cosas y jugar y ver qué se hacía y no sé, y compartir con personas. Yo tenía una costumbre, yo me acuerdo, los primeros años
de universidad, cuando cogía el bus y era hablar con extraños. Recuerdo un día que hablé con me senté junto a un señor, tipo, ese mantenía tipo 70 años, y yo le pregunté, ¿qué más? ¿Cómo está? Me llamo Santiago y tal, y el señor ahora no me acuerdo del nombre, pero el señor sí me acuerdo que pasamos por un tren, sí, por un puente, y él me dijo, yo soldé ese puente, que no sé qué, y yo hice un curso de soldadura, no me acuerdo cuántos, y yo soldé, ¿cómo se llama eso? El oleoducto, no me acuerdo dónde, y yo, ay, ve este man. Y era un señor que estaba parado en el coso. Bueno, también estaba separado y me contaba sus peripecias en las cuestiones del amor y tal. Eh, yo también soy mucho de escuchar y de preguntar. Y independiente de quién le pregunte, siendo sincero. O sea, yo puedo hablar con un señor viejo que no fundó nada y que trabajó toda su vida. Pues bien, tienen cosas para contarme. Hay otros que tuvieron proyectos y tienen su empresa, como mi CEO, Sebastián Mellen, que tiene 20 años y que fue muy precoz a la hora de emprender eso, ¿cierto? Entonces las charlas con él eran diferentes, eran otro tipo de historias, otro tipo de cosas. Entonces también mucho escuchar y de hablar. Yo creo que a Nicolás le da medio rabia cuando sale conmigo. O sea, cuando un día estábamos de paseo en estos días y fuimos a algunos castillos y él me decía, como este desgraciado, como es que inventa tantas historias, eh, porque yo me inventaba la historia del castillo, que lo asaltaron, que aquí cortan las cabezas, y a veces la creía, a veces decía que yo hablaba mucho paja, y sí, yo me invento un montón de cosas. Entonces, el hecho de que yo tal vez siga ese flujo también tiene que ver por mi mamá, que es una niña muy, muy paciente. Literal, para tener 12 hijos tenía que ser así. Eh, y yo, digamos que no me dejó con muchos traumas. Entonces, también es eso, y ella porque tiene una tradición espiritual que me fui cultivando a mí. O sea, no me la transmitió directo, sino solo ella lo hacía, yo si quería lo hacía, si no, no, lo hice. O sea, seguí como una tradición espiritual que no, que era más eh, unida a esa cuestión que me hablas del flujo de la vida, de cómo saber qué hay y sentir, algo así. Entonces, eso más o menos como el porqué, más o menos. Santi, ¿y con qué sueñas? Santi, ¿qué Ahora, te hace ilusión en la vida de qué quieres cuando pienses en el futuro o en el presente? Como que, ¿en qué estás soñando para ti? mm, la cuestión de eso, recuerdo, recuerdo. Hay una pregunta similar que se llama, hey, ¿cómo te ves en 5 años? Y recuerdo que estamos en Múnich, aquí en Alemania. Eh, y Nicolás me invitó a un café con un amigo que había conocido en Suiza, en una hackathon ahí random que él hace. El más se llama Chingis, sí. Entonces, él preguntó en una de esas, mientras tomaba cerveza y tal, eh, preguntó, hey, ¿cómo te ves en 5 años? Entonces yo le respondí, siempre que me preguntan eso, yo cambio la respuesta cada año o cada mes o cada semana, porque siempre cambia en función de una de las personas que conoce, pero más o O menos sea, eh, recalculas. recalculo, exacto, uno recalcula y no tiene que ser fijo, uno lo recalcula dependiendo de lo que pase y de lo que haya, ¿cierto? De las posibilidades y de lo que uno pues vea más cercano en su network o en cuestión de las habilidades que uno puede ir cultivando. Entonces, digamos así, lo más general que puedo decir es, a mí me gustaría, lo habla en términos militares, así, pero no soy militar. Lo voy a sacar así del libro del arte de la guerra y tal. Si yo me veo así como un general, tal, de que yo tengo que tomar decisiones estratégicas, yo tal vez no me sepa todo el panorama general, pero sí tomar decisiones estratégicas para lograr algo. Entonces, eso en términos de producto, de software, que es lo que a mí me compete.
Es como que yo cómo puedo tomar decisiones técnicas que influyan en la forma en cómo nuestros usuarios eh, lo usan y cómo se masifica eso y cómo podemos hacer un movimiento más grande y hacer la vida tal vez más fácil o más sencilla o más rápida, no sé. Uno nunca sabe las consecuencias de eso. Entonces, así a grandes rasgos, a mí me gustaría ser alguien que toma decisiones importantes en, no sé, algún producto, proyecto, lo que sea. Es que no tiene que, probablemente en el futuro cambien. Puede ser por ahora en el sentido mercantil o, o de software o de producto o después en proyectos sociales. La verdad, yo no sé, porque puedo ir conociendo personas que cambien mi perspectiva, como probablemente te pasó a ti, en el rumbo que has llevado hasta ahora. Más o menos, ¿cómo has recalculado eso vos, Juanda? Uy, Santi, yo creo que lo acabas de decir y es, yo creo que hay como una visión general de lo que van a ser los próximos años, pero creo que es la posibilidad cuando uno está en el presente, o sea, cuando uno está compartiendo con la gente aquí en el ahora, cuando uno está oyendo, cuando uno está experimentando la conciencia en el presente, y eso significa estar foco en el donde uno está, se nutre de más información para tomar decisiones. Es decir, como si uno oye y se da cuenta que el camino no es por ahí, pues hay que tomar la decisión de irse por otro Sí, camino. el asunto también es, creo que lo discutí inclusive con Nicolás, es uno cuando sabe cuándo tiene que desistir o cuándo tiene que cambiar o cuándo tiene que adaptarse a otra cosa o cuándo tiene que decir como que por aquí ya no es, hagamos otra cosa. Es a veces difícil como tomar esa decisión de cuando uno sabe cuándo salirse de esa posición. Es a veces difícil, supongo. Y yo creo también que las señales existen, es decir, hay suficientes Ah, señales para sí. uno tomar decisiones, decir, no sea terco. O sea, Albert Einstein decía, la locura es seguir haciendo lo mismo buscando resultados distintos. Y creo que es parte de esas señales, como tú las dices. Santi, hay algo que yo quería preguntarte y es que a mí me parece que tú eres un enamorado de la vida y un enamorado de la gente. ¿Cómo defines el amor? ¿Qué es para ti el amor? Ah, yo recuerdo que la pregunta me la hizo mi hermano. Uno de mis tantos hermanos, digamos que mi hermano ¿Cuántos número hermanos tienes? 11, eh, hermanos y hermanas o totales. Total, esto sí, O sea, contándome a mí, somos 12. 12. Wow. Entonces, uno de mis hermanos, yo soy el 10, digamos que mi hermano número 11, el que sigue, me preguntó un día, y así, pero jodiendo, como que, ay, ¿qué es el amor negro? Me dice a mí, ¿qué es el amor negro? Y yo, pues de pronto la expansión de la conciencia. De pronto es eso. De pronto es que el amor es yo creo que es muy complicado definir eso, porque el amor puede ser muy retorcido o puede ser muy puro, o hay muchas definiciones. Entonces, así, si uno puede ser muy general, es como la expansión de lo que uno es. Probablemente es como eh, amor en, no sé, en caminar por el bosque y disfrutar un poco el frío, ah, el amor de la misma naturaleza que es, no sé, probablemente cuando recicla las cosas, cuando algo muere y vuelve y revive en otras cosas. Digamos que es un poco complicado definir eso, pero así, dejémoslo así en términos sencillos, para lo que compete a esta charla, como la expansión. Supongamos que el amor es expansión. Santi, hay un amigo tuyo que yo creo que me atrevo a decir que amas mucho, que es Nicolás. Si, Sí. si Nicolás nos oyera, ¿qué le dirías a Nicolás? ¿Quién ha sido para ti Nicolás? ¿Quién es él? ¿Qué le dirías?
veámoslo atrás en términos militares. Sí, obviamente a mí me gusta leer cómics, los leo en inglés, porque uno, tienen las letras ahí, dos, tienen las situaciones, entonces lo puedo relacionar y a veces están bien dibujados, lo que también me gusta mucho. Entonces, digamos que si yo me veo como un general, yo lo voy a ver como o sea, si yo soy el general del estado y tal, él es como el rey, o sea, yo lo vería así, o sea, él tiene como la visión, yo lo veo así, tiene como la visión, entonces yo básicamente trato de seguir y de contribuir a esa visión, yo lo vería así. Santi, ¿por qué el arte de la guerra? Lo has mencionado varias veces. Porque No, hay es que que... no lo leí así que uno decía como muy profundo, sino que es de pronto porque yo soy un poco más marcial, en el sentido que pues a mí me gustan las artes marciales y, y eso, y un poco también porque durante mi infancia también leí clásicos como Platón y eso, entonces estaba muy embebido esa filosofía marcial, entonces por eso estoy así muy influenciado, no me gusta la guerra obviamente, pero la competencia tal vez sí. Entonces, en el sentido así de cómo lo que yo fui nutriéndome durante los primeros años en los que busqué, no sé, como verdades o conocimiento, porque durante mi adolescencia yo creo que buscaba muchas respuestas y todavía es así. Entonces, por eso hablo en esos términos. Santi, ¿qué le dirías a una persona que nos oye y tiene miedo de la vida? Pues que todo el mundo tiene miedo. Literal, literal, todo el mundo tiene miedo. Y yo, vos, eh, inclusive el co-founder, yo me acuerdo, yo estaba ahí metido de colado en esa conversación que tuvo Nicolás con el co-founder de Rappi, que eso fue muy random, literalmente él solo lo llamó. Y ya, o sea, lo que tienen en común en ese entonces era una psicóloga, que ellos tenían la misma psicóloga, ¿cierto? Tienen la misma psicóloga. Entonces, yo recuerdo una pregunta que le hizo Nicolás, como que, hey, ¿cómo hago para lidiar con la ansiedad? Que no sé qué. Y el man le dijo, no, pues, ¿qué te digo, ve? Ansiedad siempre va a haber. Ansiedad es cuando o sea, puedes tener no sé cuántos millones de dólares en el banco y es igual, siempre, siempre la vas a tener, siempre está ahí. Entonces, siempre el miedo va a estar ahí. Digamos que es lo natural, como un guía. Yo lo vería así, como un guía, como un maestro. Lo vería así. En ese sentido, obviamente, pues yo también me cago en el sentido que me da miedo, me da culillo unas cosas. Entonces, es lo normal, yo creo que es como el asunto de ser humano. ¿Cómo enfrentarlo, Santi? Esa es la cuestión, yo todavía no, yo creo que es solo haciendo las cosas. Haciendo Uno, las cosas. sí, es la única manera. O sea, porque creo que actualmente, o sea, antes era, o sea, si esto fuera tipo época medieval, ¿qué tal? Yo de pronto no lo diría tan así, pero, pero ahora aquí los peligros son más mentales, o sea, los que uno se imagina. Muchos son los que uno se imagina y literalmente son simulaciones de lo que podría pasar, que a mí también me ha pasado muchas veces y todavía me sigue pasando simulaciones de lo que uno podría pasar. Entonces lo que uno hace es lo procrastina y lo procrastina y como que lo mete debajo de la alfombra de tareas pendientes y lo tapa con el sillón de cosas por hacer, de cosas que uno está haciendo. Entonces, eso es. Entonces, la única manera es levantar ese sillón y esa alfombra y barrer eso y hacer las cosas. Entonces, esa es la única manera que yo he visto que es posible. Y obviamente uno tiene que lidiar con la ansiedad que, que repercute después de eso. Santi,
Gracias por este espacio y sabes que tienes todo el cariño y admiración mía y espero que nos Ah, veamos muy pronto. igualmente, Juanda. Inclusive, creo que estábamos ahí caminando, no recuerdo si aquí en Alemania o en Medellín, porque yo viví con Nicolás en Medellín un tiempo. Entonces estábamos caminando, no me acuerdo de qué, y nos preguntamos como, y Juan David. Entre nosotros nos dimos y como que, ve, no sé cómo Juan David hizo, pero literalmente nos cambió la vida. Literalmente. Santi, gracias por esas palabras y eh, las agradezco mucho porque es parte como el propósito de la vida mío y es hacer que mis talentos sirvan para cambiar la vida de más personas a través de hoy una comunidad como la que hemos creado en ProTalento. Y sabes que espero seguir contribuyendo a eso como pueda y como ustedes me lo permitan, acompañarlos a hacer realidad sus proyectos y sus sueños. Dale, hay que seguir con, ¿cómo es que la película que te gustaba mucho? La cadena de favores. Esa, hay que seguir con eso. Y Gracias, también es Santi. tarea para mí, Esa es tarea para ti. Saludes también. a Nico y pasen muy bueno en Alemania. Te mando un abrazo. Sí, dale, gracias, Juanda. Chao, Santi.